Cuando llegamos al aeropuerto, el taxista cerró los seguros de las puertas con un clic que me heló la sangre. «No se baje aquí, señora. En 5 minutos va a entender por qué». Su voz temblaba. Sus ojos en el espejo retrovisor no mentían. Tenía miedo real. Algo en su tono me hizo obedecer, aunque mi hijo Diego ya estaba gritando desde el asiento de atrás. «¿Qué diablos haces? ¡Abre las puertas! Tenemos un vuelo que tomar». Pero el taxista no se movió. Sus nudillos estaban blancos sobre el volante, y entonces los vi. 3 patrullas de policía aparecieron desde diferentes direcciones, rodeando el taxi como si fuéramos criminales peligrosos. Las luces rojas y azules iluminaban el interior del auto. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Un oficial se acercó a la ventana del conductor. El taxista la bajó apenas unos centímetros. «Documentos de todos los pasajeros, ahora». Mi hijo se puso pálido. Mi nuera Vanessa, que segundos antes estaba maquillándose tranquilamente, dejó caer su labial al piso del taxi. Ese fue el momento, esa mirada que intercambiaron, esa fracción de segundo donde sus ojos se encontraron y vi algo que nunca había visto antes. Pánico, culpa, conspiración. «Mamá». Diego trató de sonar casual, pero su voz se quebraba. «Esto debe ser un error, ¿verdad? Nosotros no hemos hecho nada malo». Pero mientras decía esas palabras, su mano temblaba al buscar su billetera. Y ahí fue cuando supe, con una certeza que me atravesó como un cuchillo, que algo terrible estaba por revelarse. Algo que involucraba a mi propio hijo. Algo que había estado pasando justo frente a mis ojos. Y yo había sido demasiado confiada, demasiado ingenua para verlo. El oficial miró mi pasaporte, luego el de Diego, después el de Vanessa. Frunció el ceño. Hizo una llamada por radio. 2 oficiales más se acercaron al auto. «Señora», me dijo directamente a mí, ignorando completamente a mi hijo. «¿Usted sabe a dónde la estaban llevando? ¿Sabe qué vuelo iba a tomar?» Miré a Diego. Mi hijo. El niño que había criado sola después de que su padre nos abandonara. El joven al que le pagué la universidad completa. El hombre al que le di el enganche de su casa. Y en ese momento, rodeada de policías, encerrada en un taxi con las puertas bloqueadas, vi en su rostro algo que me destrozó más que cualquier traición. Él sabía exactamente por qué estábamos rodeados de policía y había esperado que esto no sucediera. Pero antes de contarles cómo llegué a estar en esa situación tan aterradora, rodeada de patrullas policiales y descubriendo que mi propio hijo me había mentido, necesito que me acompañen en esta historia. Cuéntenme en los comentarios, ¿desde dónde me están escuchando? ¿Están pasando por algo similar con su familia? No olviden suscribirse al canal porque lo que viene es aún más impactante. Y créanme, necesitan escuchar cómo terminó todo esto. Denle like si alguna vez confiaron en alguien que no lo merecía. Ahora sí, déjenme contarles toda la verdad desde el principio. Me llamo Patricia Ruiz, tengo 62 años y nunca pensé que terminaría contando una historia como esta. Nací en Puebla, México, en una familia humilde pero trabajadora. Mi padre tenía una pequeña tlapalería y mi madre cosía vestidos para las señoras del barrio. Aprendí desde niña que el trabajo duro y la familia eran lo más sagrado en la vida. Esos valores me los llevé cuando me casé con Roberto a los 23 años. Diego nació un año después. Mi bebé hermoso, mi razón de vivir. Pero cuando Diego tenía apenas 5 años, Roberto me dejó por una mujer 20 años menor que trabajaba en su oficina. Se fue de la casa un martes por la tarde, dejándome una nota sobre la mesa de la cocina y 3 meses de renta atrasada. Desde ese día, me convertí en mamá y papá para Diego. Trabajé doble turno en una fábrica textil durante 10 años. Mis manos se llenaron de callos, mi espalda se dobló del cansancio, pero Diego nunca pasó hambre. Nunca le faltó un cuaderno para la escuela. Nunca se quedó sin uniforme limpio.
Cuando Diego cumplió 17 años, vendí el único terreno que me había dejado mi padre para pagarle la preparatoria privada. Él quería estudiar administración de empresas. Mamá, me decía con esos ojos brillantes, voy a ser exitoso y te voy a dar todo lo que te mereces, vas a ver. Y yo le creí, claro que le creí. Trabajé en casas ajenas limpiando baños, cocinando, planchando montañas de ropa. Ahorré cada peso que pude. Cuando Diego entró a la universidad, yo tenía 2 trabajos y dormía 5 horas por noche, pero lo logré. Mi hijo iba a tener un título universitario, algo que yo nunca tuve. Diego se graduó con honores a los 24 años. Ese día lloré de orgullo en la ceremonia. Llevaba mi mejor vestido, uno que había comprado en el mercado de segunda mano, pero que me quedaba digno. Vi a mi hijo recibir ese diploma y sentí que todo el sacrificio había valido la pena. 2 años después conoció a Vanessa en su trabajo. Ella era hija de una familia acomodada de Monterrey, con título de universidad privada y apellidos importantes. La primera vez que la traje a comer a mi casa, noté cómo miraba mi pequeña sala con los muebles viejos, cómo arrugó la nariz cuando le serví mole en mi vajilla despostillada. Mamá hace el mejor mole de Puebla, presumió Diego. Vanessa sonrió, pero no probó más de 2 bocados. Aún así, yo quería que Diego fuera feliz. Cuando me pidió ayuda para el enganche de su boda, vendí las joyas de mi madre. Eran lo único de valor que me quedaba. Aretes de oro con pequeños rubíes, un anillo que había pasado 3 generaciones en mi familia. Los vendí y le di a Diego $18,000. Te lo voy a pagar, mamá, en cuanto me asciendan. Nunca me pagó. Para su boda, la familia de Vanessa organizó todo. Yo solo era la mamá del novio, sentada en una mesa al fondo del salón, mientras los padres de ella presidían la fiesta desde el lugar de honor. Vanessa ni siquiera me consultó sobre el menú. Cuando sugerí que quizás podrían incluir algunos platillos tradicionales mexicanos, ella me dijo, con una sonrisa fría, Patricia, esto es una boda elegante, no una feria del pueblo. Me tragué la humillación. Por Diego. Después de la boda ayudé con el enganche de su casa. Otros $25,000 que saqué de mi fondo de retiro. Es una inversión en tu futuro, hijo, me dije a mí misma. Vanessa quedó embarazada al año de casados. Yo estaba emocionada de ser abuela, pero cuando nació Sofía, mi nieta preciosa, apenas me dejaban visitarla. Estamos estableciendo rutinas, decía Vanessa. No queremos visitas que alteren al bebé. Visitas, así me llamaba. Visita. Diego empezó a cambiar. Ya no me llamaba todas las semanas. Cancelaba las comidas que yo organizaba. Cuando yo lo llamaba, escuchaba a Vanessa en el fondo diciéndole qué responder. Hace 6 meses, Diego vino a mi casa con una propuesta. Necesitaban dinero para expandir el negocio que Vanessa había empezado, una boutique de ropa. Mamá, esta es una oportunidad increíble. Te voy a poner como socia. Vas a ganar mucho dinero. Le di $32,000, todo lo que me quedaba de mis ahorros de toda una vida. Nunca vi un centavo de retorno. Nunca vi ningún papel que me hiciera socia de nada. Y entonces, hace 3 semanas, Diego llegó a mi casa con Vanessa. Traían boletos de avión. Mamá, te tenemos una sorpresa. Te vamos a llevar de viaje a Cancún, todo pagado. Te lo mereces después de tanto trabajo. Yo no podía creerlo. Finalmente mi hijo me estaba agradeciendo. Me estaba valorando. Qué tonta fui. Porque ese viaje a Cancún, esos boletos de avión, ese taxista que cerró las puertas del auto cuando llegamos al aeropuerto, todo era parte de un plan que Diego y Vanessa habían diseñado cuidadosamente. Un plan para deshacerse de mí, para siempre. Los 3 días antes del viaje fueron extraños, demasiado extraños. Diego comenzó a visitarme con una frecuencia inusual. Apareció un lunes por la tarde con comida china, mi favorita. El martes llegó con flores. El miércoles me llevó a cenar a un restaurante que yo nunca podría pagar. Mamá, quiero que sepas cuánto te aprecio, me dijo esa noche, tomando mi mano sobre la mesa.
Sé que no te lo he demostrado últimamente, pero eso va a cambiar. Yo quería creer que mi hijo finalmente había abierto los ojos, que finalmente estaba reconociendo todo lo que había hecho por él. Pero había algo en su mirada que no terminaba de convencerme, algo forzado en su sonrisa, como si estuviera siguiendo un guión. El jueves, 2 días antes del viaje, Vanessa vino sola a mi casa. Eso nunca había pasado. Ella nunca me visitaba sin Diego. Patricia, me dijo sentándose en mi pequeño sofá, quiero disculparme. Sé que no he sido la mejor nuera, pero quiero que este viaje sea un nuevo comienzo para nosotras. Me abrazó. Sentí su perfume caro contra mi ropa sencilla, y cuando se separó vi algo en su bolsa que me llamó la atención. Un folder manila grueso con mi nombre escrito en la pestaña. ¿Qué es eso?, pregunté señalándolo. Vanessa cerró su bolsa rápidamente, demasiado rápido. Oh, nada importante. Solo unos documentos del trabajo de Diego. Pero yo había visto mi nombre. Patricia Ruiz. Claramente escrito. Esa noche no pude dormir. Algo no estaba bien. Diego siendo cariñoso de repente. Vanessa visitándome sola. Ese folder con mi nombre. El viernes, un día antes del vuelo, decidí hacer algo que nunca había hecho. Llamé a mi prima Lucía, que trabajaba en el despacho de un abogado en Puebla. Lucía, necesito que me hagas un favor. ¿Puedes revisar si hay algún documento legal registrado a mi nombre recientemente? ¿Qué tipo de documento? No sé, cualquier cosa. Solo revisa, por favor. Lucía me llamó 3 horas después. Su voz sonaba preocupada. Patricia, encontré algo. Hay un poder notarial registrado hace 2 meses a tu nombre. Le das autorización completa a Diego para manejar todas tus propiedades, cuentas bancarias y decisiones legales. Se me cayó el teléfono de las manos. Pero yo nunca firmé nada así, le dije, cuando logré recogerlo con manos temblorosas. La firma está aquí, prima, está notariada. ¿Estás segura? Fui corriendo a revisar todos mis papeles. Busqué en cada cajón, en cada folder, en cada sobre, y entonces lo encontré. Entre las facturas viejas de luz, un documento que Diego me había dado hace 2 meses. Mamá, es solo un papel para que puedas ser socia oficial de la boutique de Vanessa. Tienes que firmarlo para que sea legal. Yo había firmado sin leer, confiando en mi hijo. Y ese papel no era para hacerme socia de nada. Era un poder notarial que le daba control total sobre mi vida. Llamé a Diego inmediatamente. No contestó. Le mandé mensaje. Nada. Llamé 10 veces más. Al fin contestó Vanessa. Patricia, Diego está ocupado. ¿Qué necesitas? Necesito hablar con mi hijo. Ahora. Está en una junta muy importante. Te llama después. Colgó. Esa noche volví a llamar a Lucía. ¿Qué más encontraste? Dime todo. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Prima, hay solicitudes para vender tu casa, para cerrar tus cuentas bancarias, para transferir tu pensión a una cuenta que Diego maneja. Todo está en trámite. Solo falta que tú no estés. ¿Que yo no esté? Que no estés en México, o que no estés disponible para detenerlo. Patricia, con ese poder notarial, Diego puede hacer lo que quiera si tú no estás aquí para impedirlo. Me senté en el piso de mi cocina. Las paredes giraban a mi alrededor, el viaje a Cancún, los boletos de avión que Diego compró, la amabilidad repentina, las visitas constantes. Todo tenía sentido ahora. Me querían fuera de México, lejos, donde no pudiera detener lo que estaban haciendo. Llamé al aeropuerto esa misma noche preguntando por mi vuelo. La señorita que me atendió revisó y dijo algo que me heló la sangre. Señora Ruiz, tengo su reservación aquí. Es un vuelo de ida. No hay fecha de retorno. Debe ser un error. No, señora. Es un vuelo solo de ida. Y dice aquí que usted pidió asistencia especial porque tiene problemas de movilidad y necesitará una silla de ruedas. Yo camino perfectamente bien. Nunca he necesitado silla de ruedas. ¿Y a qué hotel llegaría? Dice aquí que la llevarán directamente a Residencias del Sol. Un momento. Eso no es un hotel.
Es una residencia de adultos mayores. Colgué el teléfono con manos temblorosas. Diego no me estaba llevando de vacaciones, me estaba llevando a un asilo, en otro país, lejos de todo lo que conozco, con un poder notarial que le daba control total sobre mi vida. Y mientras yo estuviera encerrada en ese lugar, él vendería mi casa, vaciaría mis cuentas, se quedaría con todo lo que me quedaba. El sábado en la mañana, Diego llegó a buscarme para ir al aeropuerto. Traía una maleta grande. «Buenos días, mamá. ¿Lista para tu gran aventura?» Lo miré a los ojos, a esos ojos que yo había visto abrirse por primera vez cuando nació, esos ojos que se llenaron de lágrimas cuando se graduó, esos ojos que ahora me miraban con una frialdad que no reconocía. «Lista», le dije, pero yo ya tenía un plan, porque mientras Diego y Vanessa creían que me habían engañado completamente, yo había hecho una llamada más esa madrugada, una llamada que iba a cambiar todo. Subí al taxi con ellos. Vanessa iba perfumada y maquillada como si fuera a una fiesta. Diego sonreía demasiado. El taxista, un hombre mayor de unos 60 años, me miró por el espejo retrovisor, y cuando llegamos al aeropuerto, cuando Diego le indicó que nos dejara en la terminal internacional, el taxista hizo algo inesperado. Cerró los seguros de las puertas. «No se baje aquí, señora. En 5 minutos va a entender por qué». Porque ese taxista no era un taxista cualquiera. Era el hermano de mi prima Lucía. Y yo le había pedido que nos llevara. Las 3 patrullas rodearon el taxi. Diego y Vanessa estaban paralizados en el asiento trasero. Yo respiraba profundo, tratando de mantener la calma mientras el oficial se acercaba a mi ventana. «Señora Ruiz, necesitamos que baje del vehículo, por favor. Solo usted». Salí del taxi. Mis piernas temblaban, pero logré mantenerme firme. El oficial me llevó hacia una de las patrullas, lejos de Diego y Vanessa. «Señora, recibimos una denuncia esta madrugada sobre un posible secuestro y fraude. ¿Usted hizo esa llamada?» «Sí, oficial, fui yo». Diego gritaba desde el taxi. «Esto es un malentendido. Es mi madre. La estoy llevando de vacaciones». El oficial ignoró sus gritos. Me mostró una tablet con documentos escaneados. «¿Usted firmó este poder notarial voluntariamente?» Miré el papel. Mi firma estaba ahí, pero ahora que lo leía completo, veía las cláusulas terribles. Diego tendría control absoluto sobre todo. Podría internarme, vender mis propiedades, acceder a mi pensión, todo. «Me engañaron», dije con voz firme. «Me dijeron que era para hacerme socia de un negocio. Nunca leí las letras pequeñas». Otro oficial se acercó. «Señora, encontramos más cosas. Su vuelo no tiene retorno, y el lugar al que la llevaban no es un hotel turístico». «Lo sé. Es un asilo». «¿Usted autorizó eso?» «Jamás». Sacaron a Diego y Vanessa del taxi. Vanessa lloraba de forma dramática, con el maquillaje corriéndose por sus mejillas. Diego intentaba mantener la compostura, pero sus manos temblaban. «Oficial, esto es absurdo», decía Diego. «Mi madre está confundida. Tiene problemas de memoria. Por eso la íbamos a llevar a un lugar donde pudieran cuidarla mejor». Me volteé a verlo. Mi hijo, diciendo frente a la policía que yo estaba loca, que tenía demencia. «¿Problemas de memoria?», dije con una voz que no reconocí como mía. Fría. Dura. «¿Por eso recordé llamar a un abogado anoche? ¿Por eso recordé cada peso que te di durante 30 años?» Diego palideció. El oficial principal habló. «Señor Ruiz, necesito que venga con nosotros a la comandancia. Hay algunas irregularidades con los documentos que presentó para la venta de la propiedad de su madre». «¿Qué ventas?», dije. «¿Ya iniciaron la venta de mi casa?» El oficial asintió. «Los papeles se presentaron hace una semana. Si usted hubiera salido del país hoy, la venta se habría completado automáticamente el próximo martes. 5 días. En 5 días mi casa habría sido de Diego». Vanessa comenzó a sollozar más fuerte. «Patricia, por favor, diles que esto es un malentendido».
Diego solo quería ayudarte. Pensamos que estarías mejor en un lugar con cuidado profesional. ¿Ayudarme? Dije. Robándome mi casa, enviándome a otro país, diciéndole a la policía que estoy loca. No es robo si eres familia, murmuró Vanessa. Esas palabras, esas malditas palabras. El oficial las escuchó. Señora, eso no es correcto. Fraude familiar sigue siendo fraude. Mientras los oficiales hablaban con Diego y Vanessa, el taxista se acercó a mí. Era Ernesto, el hermano de mi prima Lucía. Un hombre honesto que había trabajado toda su vida. Hiciste bien en llamarme, Patricia, me dijo en voz baja. Cuando Lucía me contó lo que estaba pasando, supe que tenías que tener pruebas. Tenía que ver sus caras cuando se dieran cuenta que los descubriste. Gracias, Ernesto. Pero entonces Ernesto agregó algo más. Algo que yo no esperaba. Patricia, hay algo más que Lucía me pidió que te dijera. Algo que descubrió anoche y no quiso decirte por teléfono. Mi corazón se aceleró. ¿Qué cosa? Tu esposo, Roberto, el que te abandonó hace 30 años. ¿Qué tiene que ver Roberto con esto? Murió hace 8 años, en Guadalajara. Me quedé helada. Roberto había muerto y yo no lo sabía. Pero, ¿por qué Ernesto me lo decía ahora? Y dejó una herencia, continuó Ernesto. Una herencia grande. Tenía un negocio de importaciones muy exitoso. Cuando murió, dejó instrucciones específicas de que parte de su dinero fuera para ti y para Diego. ¿Qué? La mitad era para ti, Patricia. $2 millones. La otra mitad para Diego. El mundo se detuvo a mi alrededor. $2 millones. ¿Y dónde está ese dinero?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Diego lo cobró todo hace 5 años. Presentó documentos diciendo que tú habías muerto, que él era el único heredero. Cerré los ojos. Todo tenía sentido ahora. Hace 5 años, Diego de repente tuvo dinero para abrir su negocio, para comprar su casa, para casarse con Vanessa en una boda lujosa, dinero que yo pensé que había ganado con su trabajo, pero no. Era mi dinero. La herencia que Roberto me había dejado como compensación por todos esos años de abandono. Y Diego la había robado presentando documentos falsos. ¿Lucía tiene pruebas de esto?, pregunté con voz temblorosa. Ernesto sacó un sobre de su chamarra. Copias de todo. Los documentos del testamento de Roberto. Los papeles falsos que Diego presentó declarando tu muerte. Los registros bancarios mostrando cómo gastó el dinero. Tomé el sobre con manos que ya no temblaban. Ya no sentía tristeza, ya no sentía dolor. Sentía algo mucho más poderoso: justicia. Caminé hacia donde Diego estaba esposado. Los oficiales me vieron acercarme, pero no me detuvieron. Mi hijo levantó la vista. Por primera vez en años, realmente me miró a los ojos. Mamá, por favor, podemos arreglar esto, somos familia. Abrí el sobre frente a él. Saqué los documentos uno por uno. ¿Esto también lo podemos arreglar, Diego? ¿El acta de defunción falsa que presentaste diciendo que yo había muerto? ¿Los $2 millones que robaste de la herencia de tu padre? Su rostro se transformó. El color desapareció completamente. Vanessa dio un paso atrás, alejándose de él como si se acabara de dar cuenta de algo horrible. Tú dijiste que ese dinero era de tu trabajo, susurró Vanessa. Dijiste que lo habías ahorrado. Diego no respondió. No podía. Estaba atrapado. El oficial tomó los documentos de mis manos, los revisó rápidamente. Su expresión cambió. Señor Ruiz, esto es fraude de herencia, falsificación de documentos oficiales. Esto ya no es solo un problema civil, son cargos criminales. Miré a mi hijo siendo llevado hacia la patrulla. Vanessa lloraba histéricamente, gritando que ella no sabía nada, que Diego la había engañado también. Y yo me quedé ahí parada, en el estacionamiento del aeropuerto, con un sobre lleno de verdades en mis manos. Mi hijo me había robado $2 millones. Me había declarado muerta.
Había intentado enviarme a un asilo en otro país para robar lo poco que me quedaba. Pero él no sabía algo que estaba a punto de descubrir. Yo no era la misma Patricia ingenua que firmaba papeles sin leer. No era la madre desesperada por amor que daba todo sin pedir nada. Esa Patricia había muerto en ese taxi, rodeada de policías. La mujer que quedó era alguien completamente diferente, y tenía un plan para cada uno de ellos. Los siguientes días fueron una actuación digna de un Oscar. Diego quedó libre bajo fianza que pagó la familia de Vanessa, $25,000 que sus suegros pusieron con tal de mantener las apariencias. Mientras tanto, yo regresé a mi casa como si nada hubiera pasado, como si estuviera devastada, confundida, vulnerable. Diego me llamó esa misma noche. Su voz temblaba. «Mamá, necesito hablar contigo, por favor». «No tengo nada que hablar contigo», le dije, dejando que mi voz sonara quebrada, derrotada. «Mamá, por favor, déjame explicarte, fue un malentendido. Yo nunca quise hacerte daño». Colgué, pero dejé que pensara que estaba destrozada emocionalmente, débil, fácil de manipular todavía, porque la verdad era muy diferente. Esa misma tarde, 3 horas después del incidente en el aeropuerto, me reuní con Lucía y con un abogado que ella conocía. Se llamaba licenciado Mendoza, un hombre de unos 50 años, con una reputación impecable en casos de fraude familiar. «Señora Ruiz», me dijo después de revisar todos los documentos, «usted tiene un caso extremadamente sólido. Su hijo cometió múltiples delitos: fraude de herencia, falsificación de documentos, intento de secuestro, abuso de confianza. Podría enfrentar entre 10 y 15 años de prisión». «No quiero que vaya a la cárcel», dije. El abogado me miró sorprendido. Lucía también. «¿No quiere?» «Todavía no», aclaré. «Primero quiero recuperar cada peso que me robó, cada centavo que le di, cada dólar de esa herencia, y quiero que sienta lo que es perderlo todo, como yo lo sentí cuando él me traicionó». El licenciado Mendoza sonrió ligeramente. «Entonces necesitamos ser estratégicos». Durante los siguientes 5 días, trabajamos en silencio absoluto. Mientras Diego y Vanessa pensaban que yo estaba escondida en mi casa llorando, yo estaba construyendo un caso legal perfecto contra ellos. Primero, el licenciado Mendoza presentó una demanda para anular el poder notarial. Con las pruebas de que me habían engañado, el juez lo revocó inmediatamente. Diego ya no tenía control sobre nada mío. Segundo, bloqueamos todas las cuentas bancarias relacionadas con mi nombre. La venta de mi casa fue cancelada. Diego recibió una notificación legal de que cualquier intento de tocar mis propiedades sería considerado robo agravado. Tercero, y esto fue lo más satisfactorio, presentamos una demanda civil por los $2 millones de la herencia, más intereses acumulados durante 5 años. El total, $2,800,000. Pero no se lo dijimos. Todavía no. Diego intentó visitarme varias veces esa semana. Tocaba mi puerta, dejaba mensajes en mi teléfono. «Mamá, sé que estás ahí. Por favor, abre. Necesitamos hablar». Yo lo escuchaba desde adentro, sin hacer ruido, dejando que se desesperara. Vanessa también intentó contactarme. Me mandó mensajes largos diciendo que ella no sabía nada del plan de Diego, que también era una víctima, que yo tenía que entender que Diego solo estaba confundido. Confundido. Qué palabra tan conveniente. El 5.º día, el licenciado Mendoza me llamó. «Señora Ruiz, tengo noticias interesantes. Investigué más sobre el negocio de Vanessa, la boutique, y está completamente financiada con el dinero de la herencia que su hijo robó. Están registrados como propietarios al 50%. Si ganamos la demanda, podemos embargar el negocio completo». «¿Cuánto vale?» «Aproximadamente $350,000. Sonreí. Mi primera sonrisa real en días. «Hágalo». También descubrimos algo más. Diego y Vanessa habían comprado un departamento en la playa de Mazatlán, un lugar lujoso frente al mar.
Lo habían puesto a nombre de la mamá de Vanessa para esconder el dinero. Pero nosotros lo encontramos. Y también ese departamento podía ser embargado como parte de la restitución. El licenciado Mendoza revisó cada registro bancario, cada propiedad, cada inversión que Diego había hecho en los últimos 5 años. Todo rastreado hasta la herencia robada. Todo documentado. Todo embargable. Su hijo fue muy descuidado, me dijo el abogado. Gastó el dinero robado como si nunca fuera a ser descubierto. No creó empresas fantasma. No escondió nada en paraísos fiscales. Simplemente compró cosas a su nombre y al de su esposa. Era arrogante, dije. Pensó que yo nunca me daría cuenta porque yo estaba muerta en sus documentos. Durante esos días también hice algo más. Contraté a un investigador privado. Quería saber exactamente cómo habían planeado todo esto. Necesitaba conocer cada detalle. El investigador, un señor llamado Contreras, me trajo un informe completo 3 días después. Diego y Vanessa habían empezado a planear esto hace 8 meses. Justo después de que yo les di los $32,000 para el negocio. Habían consultado con un abogado corrupto sobre cómo obtener control legal sobre mis bienes. Ese abogado les recomendó el poder notarial disfrazado, pero había más. El investigador había encontrado correos electrónicos entre Diego y Vanessa discutiendo diferentes opciones para solucionar el problema de mamá. Consideraron declararme incompetente mental. Consideraron inventar deudas falsas a mi nombre. Al final decidieron que enviarme al asilo en Cancún era lo más limpio. Lo más limpio, habían escrito, como si yo fuera basura que necesitaban sacar de su camino. Contreras también descubrió que Vanessa había sido la cerebro detrás de todo. En los correos, ella era quien daba las instrucciones. Diego simplemente obedecía. Tu mamá es demasiado confiada, escribió Vanessa en un correo de hace 6 meses. Podemos hacer lo que queramos, y ella va a firmar lo que le pongas enfrente. Es patética. Cuando leí esa palabra, algo dentro de mí se endureció completamente. Patética. Mientras yo leía esos correos en la oficina del investigador, Diego me dejó otro mensaje de voz. Mamá, por favor. Sé que cometí errores, pero podemos arreglarlo. Eres mi mamá. Tienes que perdonarme. La familia perdona. Por favor, contéstame. Borré el mensaje. El 7º día después del incidente, finalmente contesté su llamada. Diego. Mamá, gracias a Dios. Pensé que nunca me ibas a contestar. Necesito hablar contigo. Dije con voz débil, temblorosa, cara a cara. Sí, por supuesto. ¿Cuándo? ¿Dónde? Mañana en tu casa. Quiero hablar con Vanessa también. Necesito entender por qué hicieron esto. Diego casi sollozó de alivio. Sí, mamá, mañana. Te vamos a explicar todo. Vas a ver que todo fue un malentendido terrible. Está bien, dije, dejando que mi voz se quebrara. Hasta mañana. Colgué. Lucía, que estaba sentada a mi lado en mi sala, me miró con admiración. Debería ser actriz. He actuado toda mi vida, le dije, actuando que no me dolía cuando me despreciaban, actuando que estaba bien cuando me robaban, actuando que era feliz cuando me humillaban. Pero ahora ya no estás actuando, Beto, ¿verdad? Ahora, dije mirando los documentos legales sobre mi mesa, ahora soy yo misma por primera vez en 62 años. Esa noche preparé mi ropa para el día siguiente. Un vestido sencillo, mis zapatos cómodos, mi bolsa vieja con las correas gastadas. Quería verme como siempre, como la Patricia vulnerable que ellos conocían. Pero en esa bolsa llevaba algo que ellos nunca esperarían. Un sobre con documentos legales que iban a destruir sus vidas tal como ellos habían intentado destruir la mía. Y esta vez, yo sería quien tuviera la última palabra. Llegué a la casa de Diego a las 10 de la mañana, la casa que yo había ayudado a pagar con el enganche de $25,000. La casa que ellos pensaban que era completamente suya. Diego abrió la puerta con una sonrisa nerviosa. Vanessa estaba detrás de él,
vestida elegantemente como siempre, pero sus ojos estaban hinchados. Había estado llorando. «Mamá, pasa por favor», dijo Diego, tomando mi brazo con una delicadeza falsa que me dio náuseas. Entré. La sala estaba perfectamente decorada, muebles caros, una televisión enorme, cuadros de arte moderno en las paredes, todo comprado con mi dinero, con la herencia que me robaron. «¿Quieres café, Patricia?», preguntó Vanessa con voz suave. «No, gracias». Me senté en el sofá. Ellos se sentaron frente a mí, tomados de la mano como una pareja unida enfrentando una crisis. «Mamá», comenzó Diego, «quiero que sepas que lamento muchísimo todo lo que pasó. Yo nunca quise asustarte. Nunca quise hacerte sentir así». «¿Así cómo?», pregunté con voz débil. «Traicionada», dijo Vanessa. «Sé que así te debes sentir. Pero créeme, Patricia, todo fue un terrible malentendido». «¿Un malentendido?», repetí. «Sí». Diego se inclinó hacia adelante. «Nosotros de verdad pensamos que estarías mejor en un lugar donde te pudieran cuidar. Tú vives sola, mamá. ¿Qué pasa si te caes? Si te enfermas? Nosotros estábamos preocupados por ti». Asentí lentamente, como si estuviera considerando sus palabras. «Y el poder notarial», continuó Diego, «era solo para ayudarte, para que yo pudiera manejar tus cosas si algo te pasaba». «Algo como enviarme a un asilo sin mi consentimiento», dije. Diego palideció. «No, mamá, no era así. Tú malinterpretaste todo». «¿Y la venta de mi casa?», pregunté. «También malinterpreté eso». Hubo un silencio tenso. Vanessa apretó la mano de Diego. «Eso», Diego tragó saliva. «Eso era para tu propio bien. Tu casa es muy grande para ti sola. Pensamos venderla y ponerte en un lugar más pequeño, más manejable. Iba a ser mejor para ti. ¿Y el dinero de la venta? Lo íbamos a guardar para ti», mintió Diego con facilidad. «Para tus gastos médicos futuros». Los miré, mi hijo y su esposa, sentados ahí, mirándome con expresiones de preocupación fabricadas, mintiendo descaradamente en mi cara. «Entiendo», dije suavemente. Diego exhaló con alivio. «¿Sí? ¿De verdad entiendes, mamá?» «Sí», dije. «Entiendo perfectamente». Saqué el sobre de mi bolsa. Lo puse sobre la mesa de centro entre nosotros. «¿Qué es eso?», preguntó Vanessa, su voz súbitamente cautelosa. «Ábrelo», le dije a Diego. Él lo tomó con manos temblorosas. Sacó los documentos. Sus ojos recorrieron la primera página, luego la segunda. El color desapareció de su rostro. «¿Qué es?», preguntó Vanessa, tratando de ver. Diego no respondió. Seguía leyendo página tras página, su expresión transformándose de confusión a horror. «¿Qué es, Diego?». Vanessa le arrebató los papeles, y entonces ella también lo vio. «Demanda civil por restitución de herencia fraudulentamente obtenida», leyó en voz alta. $2.800.000 más costas legales. Vanessa dejó caer los papeles. «¿Qué es esto?». «Es la herencia de Roberto», dije con voz tranquila. «Mi herencia, la que Diego robó hace 5 años diciendo que yo estaba muerta». «Mamá, yo puedo explicar». «No», dije, y mi voz ya no era débil, era firme, fría. «Ya no vas a explicar nada, ahora vas a escuchar». Me puse de pie, los miré desde arriba. «Hace 5 años tu padre murió. El hombre que nos abandonó dejó un testamento. La mitad de su dinero era para ti, la otra mitad para mí. $2 millones para mí. Pero tú presentaste documentos falsos diciendo que yo había muerto. Te quedaste con todo. Mamá, yo necesitaba ese dinero». «Necesitabas», grité, y ambos se sobresaltaron. Nunca me habían escuchado gritar. «¿Y qué crees que yo necesitaba cuando trabajaba 18 horas al día para pagar tu universidad? ¿Qué necesitaba cuando vendí las joyas de mi madre para tu boda? ¿Qué necesitaba cuando te di mis últimos ahorros para el negocio de tu esposa?» Diego intentó hablar, pero yo continué. «En la página 4, dije señalando los documentos, van a encontrar el embargo de la boutique de Vanessa.
Todo ese negocio ahora es mío hasta que paguen la deuda. ¡No puedes hacer eso!, gritó Vanessa. ¡Es mi negocio! Construido con mi dinero, dije. En la página 7 encontrarán el embargo del departamento de Mazatlán. Ese también es mío ahora. Ese departamento está a nombre de mi madre, dijo Vanessa. Sonreí. Sí, pero mi investigador encontró los registros de transferencia. El dinero vino de la cuenta de Diego. Dinero de la herencia robada. El juez ya aprobó el embargo. Mamá, por favor. Diego se puso de pie, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Soy tu hijo. No puedes destruirme así. No te estoy destruyendo, dije. Tú te destruiste solo cuando decidiste robarme, cuando decidiste declararme muerta, cuando intentaste encerrarme en un asilo para quedarte con lo poco que me quedaba. Fue idea de ella. Diego señaló a Vanessa. Ella me convenció. Yo nunca hubiera. ¡Cobarde!, gritó Vanessa. Tú querías el dinero tanto como yo. Y ahí estaban, volteándose uno contra el otro, tal como sabía que pasaría. Tienes razón, le dije a Vanessa. Tu esposo es un cobarde, pero tú eres algo peor. Leí tus correos electrónicos. Vanessa se quedó congelada. Cada palabra que escribiste sobre mí, llamándome patética, diciéndole a Diego que me podían manipular fácilmente, planeando cómo deshacerse de la mamá estorbosa. ¿Cómo conseguiste esos correos?, susurró Vanessa. Tengo un buen abogado y un mejor investigador, dije, y ambos están testificando en tu contra en el juicio penal que viene. ¿Juicio penal? Diego casi se desmaya. Fraude de herencia, falsificación de documentos, intento de secuestro, abuso de confianza, enumeré. Entre 10 y 15 años de prisión si los encuentran culpables. Mamá, no puedes hacer esto. Diego se arrodilló frente a mí. Por favor, soy tu hijo, tu único hijo. Lo miré, de rodillas, suplicando, y por un momento, solo un momento, sentí pena. Pero entonces recordé sus ojos fríos cuando me dijo en el taxi que Vanessa no sabía que vendría al viaje. Recordé el acta de defunción falsa con mi nombre. Recordé la palabra patética en esos correos. Recordé los 30 años que trabajé hasta que mis manos sangraron para darle todo. Y la pena desapareció. Tienes 2 opciones, dije. Primera opción, van a juicio. Probablemente los condenen. Pierden todo de todas formas y van a prisión. ¿Y la segunda?, preguntó Vanessa con voz quebrada. Firman un acuerdo, me devuelven todo, la boutique, el departamento, cada peso que gastaron de mi herencia. Yo retiro los cargos criminales. Ustedes se quedan con sus trabajos, su libertad, y nunca me vuelven a buscar en la vida. Pero eso nos deja sin nada, dijo Diego. Exactamente como me querían dejar a mí, dije. Con la diferencia de que yo les doy una opción. Ustedes nunca me dieron ninguna. Vanessa miró a Diego. Diego miró el piso. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir?, preguntó Vanessa. 24 horas, dije. Mañana por esta hora quiero su respuesta. Caminé hacia la puerta. Antes de salir me volteé una última vez. Ah, y Diego, dije, olvidé mencionar algo. El juez también congeló todas tus cuentas bancarias. Hasta que se resuelva esto, no puedes tocar un centavo. Así que espero que tengas efectivo guardado para la renta del próximo mes. La expresión de pánico absoluto en su rostro fue mejor que cualquier disculpa que hubiera podido darme. Salí de esa casa con la cabeza en alto y no miré atrás. Diego y Vanessa firmaron el acuerdo 23 horas después. No tuvieron opción. Sin acceso a sus cuentas, sin poder pagar sus deudas, enfrentando cargos criminales que podrían destruir sus vidas completamente, firmaron cada página sin leer. La boutique se transfirió a mi nombre. El departamento de Mazatlán también. Recuperé $1.200.000 en efectivo que quedaba en sus cuentas. El resto lo perdieron en lujos, viajes y una vida que nunca pudieron costear honestamente. Retiré los cargos criminales como prometí. Pero dejé algo muy claro en el acuerdo. Si alguna vez intentaban contactarme,
Si aparecían en mi casa, si siquiera pronunciaban mi nombre en público, el acuerdo se cancelaba y los cargos se reactivaban inmediatamente. Diego intentó abrazarme el día de la firma. Me alejé. «Adiós, Diego», le dije, y fueron las últimas palabras que le dirigí. Eso fue hace 6 meses. Hoy estoy sentada en la terraza de mi departamento en Mazatlán, el mismo departamento que ellos compraron para esconder dinero. Ahora es mío. Miro el océano mientras tomo mi café matutino y pienso en todo lo que cambió. Vendí la boutique de Vanessa a una empresaria joven de Puebla que tiene verdadero talento. Con ese dinero y lo recuperado, tengo más de $1,500,000 invertidos. Vivo de los intereses cómodamente. Mi casa en Puebla la renté a una familia hermosa con 3 niños. Cuando voy a visitarla cada mes, esos niños me reciben con abrazos. Me llaman abuelita Patricia, aunque no somos familia. Me hornean galletas, me cuentan de la escuela, y yo siento más amor de esos niños en 5 minutos que el que sentí de mi propio hijo en años. Lucía viene a visitarme cada 2 meses. Nos sentamos en esta terraza, tomamos vino y reímos de cómo el mundo da vueltas. ¿Extrañas a Diego?, me preguntó la última vez. Extraño al niño que fue, le dije. Al niño que cargué en brazos, pero al hombre en que se convirtió, a ese no lo extraño para nada. No sé qué fue de Diego y Vanessa. Escuché que se divorciaron 3 meses después de firmar el acuerdo, que ella regresó con sus padres en Monterrey, que él vive en un departamento pequeño trabajando en un empleo que apenas le alcanza para sobrevivir. Una parte pequeña de mí, muy pequeña, siente lástima. Pero entonces recuerdo el acta de defunción falsa con mi nombre. Recuerdo la palabra patética. Recuerdo estar rodeada de policías en ese aeropuerto. Y la lástima desaparece. A mis 62 años aprendí la lección más importante de mi vida. El amor no es sacrificarse hasta desaparecer. El amor verdadero incluye dignidad, respeto y límites sanos. Durante 30 años me vacié por completo para llenar a otros. Y esos otros tomaron todo sin agradecer nada. Ahora vivo para mí. Viajo cuando quiero. Como en restaurantes buenos. Compro libros que siempre quise leer. Duermo sin preocupaciones. Y por primera vez en décadas, soy verdaderamente feliz. Si están pasando por algo similar, si tienen familia que los usa, que los explota, que abusa de su generosidad, quiero que sepan algo. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para recuperar su dignidad. Ustedes no nacieron para ser banco de nadie, ni esclavo emocional de ninguna familia. Cuéntenme en los comentarios. ¿Alguna vez tuvieron que poner límites drásticos con su familia? ¿Cómo salió? Denle like si esta historia les tocó el corazón y suscríbanse al canal porque aquí compartimos historias reales de mujeres que recuperaron su poder. Gracias por acompañarme hasta el final. Les mando un abrazo grande desde Mazatlán. Y recuerden, la familia verdadera es la que te valora, no la que comparte tu sangre.